Hola, ¿qué tal? Ahora, buenas. A ver, un segundito. Dame un segundito, Maya. Sí, sí, tranquilo. Estoy ya conectada bien. Vale, 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 ya está. Perdona, Maya, ¿qué Sí, tal? sí, tranquila. Muy bien. Pues nada, nos presento. Bienvenidos a todos a este webinar donde vamos a entrevistar a Maya. Mi nombre es Cristina González Trigueros, soy profesora de la academia y especialista en farmacia hospitalaria. Y bueno, hoy estamos contigo, Amaya, que has quedado número 8 en el FIR. Lo primero, ¿te esperabas este resultado o te ha sorprendido? Cuando salí del examen, no. O sea, yo dije, me ha salido bien, yo creo, pero no me esperaba dar la 8 ni de coña, vamos. No te Pero esperabas luego, algo. no, no, o sea, ni de lejos. Y luego metí en la plantilla en algunos estimadores y ya me salía, pues, 8, 9, 7. O sea, dije, no me lo acababa de creer tampoco, porque digo, esto es que hay mucha gente que no lo ha metido. Pero sí, sí. O sea, a raíz de meterlo al estimador ya me lo imaginaba más. Pero de entrada no. ¿Y sacaste muchas más netas que en los simulacros, en los últimos simulacros? No, más o menos. O sea, Más o había menos, simulacros que mejor y otros que peor, pero por ahí. O sea, pero bastante por fieles parecido. a la realidad, ¿Y, sí. y cómo te sentiste cuando viste tu número en el listado provisional? Pues me alegré un montón, la verdad. Porque Sí, dije, ay, ya está. O sea, no me qué hubiese bien. importado repetirlo, pero al final es mucho trabajo y mejor haber conseguido plaza a la primera, la verdad. Haberlo conseguido la primera, muy bien. Mm. ¿Y tú dónde estudiaste farmacia? En la Universidad Eh, de Valencia. ¿Y desde el principio sabías que querías hacer el FIR o fue algo que se te fue ocurriendo conforme iba pasando los años de carrera? Yo, de hecho, al principio no quería hacer el FIR y una de mis mejores amigas de la carrera, ella sí quería hacerlo y le decía, ¿estás segura? No sé qué, tal. Ay, pues a mí no me llama nada la atención. Eh, y al final, pues ya cuando hice las prácticas en el hospital me gustó y dije, voy a intentarlo. Va, o sea, Hiciste las prácticas en farmacia hospitalaria sí, y ahí ya te llamó la atención y sí, buscaste academia. mm, ¿Y este año era la primera vez que te presentabas? ujú, sí, sí, Ah, ostras, o sea que has sacado buenísimo puesto, sí, enhorabuena, sí, Maya, qué bien. gracias. Qué bien. ¿Y cuándo empezaste en concreto a preparar el FIR? Pues en julio, agosto empecé, pero como en primera, segunda marcha. Y luego ya en septiembre me puse a fuego y ya está. O sea, realmente me puse en septiembre. En verano estaba como tanteando el terreno. ¿Empezaste con el curso de AMIR acelerado o en qué modalidad te apuntaste Me apunté al intensivo, al intensivo? sí, pero en Y después, verano no me concentraba. No, ya, no me porque tú terminaba de acabaste poner. la carrera, tú acabaste la carrera Maya justo en mayo de este mismo año que empezaste a estudiar. Sí, o sea, yo terminé la carrera, las prácticas, el 15 de julio. Y O sea claro, que te, entre te que... apuntaste de forma concomitante a estar acabando Mm, la carrera al FIR. sí, sí, sí. O sea que todavía no habías acabado. ¿Y empezaste a estudiar antes de haber acabado la carrera o esperaste a terminar? No, antes de, o sea, yo durante las prácticas, pues a lo mejor cuando volví a casa en el bus o lo que fuera, pues iba mirando manuales, iba mirando, iba leyendo algo. Pero en serio, no me puse hasta pasado verano, porque no me podía concentrar.
no te daba la vida. No. Bueno, pero ya vemos que es totalmente posible sacar el FIR con un puesto buenísimo Mm, cuando, en un año y apuntándote a la academia de forma concomitante con la universidad, porque así sí, fue con las como, prácticas. como te apuntaste tú. Y es verdad que yo creo que esos meses, aunque no estés estudiando a tope, pues sí que te sirven para ir cogiendo un poquito el Mm, ritmo y después poder empezar a tope en septiembre. sí, sí, sí. ¿Y nos puedes contar, Amaya, cómo era tu día a día de estudio durante la preparación? ¿Cómo te dividiste las fases, aunque están divididas por parte de la academia, pero Mm, si las cumpliste así? ¿Y cómo te organizabas un día cualquiera para estudiar? Pues yo estudiaba, como en el calendario de la academia, los domingos eran, o sea, dejaban libre, pues libre el domingo. Y yo me levantaba el resto de días muy pronto porque me gusta o sea, no me importa madrugar, entonces me levantaba a las 6 o a las 5:30. Y me desayunaba, lo que fuera, me duchaba y ya a las 6:30 o así me ponía. Eh, a mitad mañana o así ya paraba, almorzaba y la segunda mitad de la mañana hacía test, básicamente. O sea, de lo que había estudiado en el primer tramo. Pues si me había estudiado el tema 9 de fisio, pues hacía test del tema 9 de fisio. Y por la tarde más o menos igual que por la mañana, estudiando otro tema o el mismo tema si era muy largo. Igual, pues a lo mejor comía, o sea, estudiaba de 6:30 a 11 y luego de 11:30 a 1:30 comía, descansaba un poco después de comer y a las 3, 3:30 hacía un poco de siesta, media horita o como mucho. Y a las 3, 3:30 ya me ponía otra vez hasta las 6, más o menos, merendaba y luego de 6:30 a 8 igual haciendo test. Entonces, Y ya está. en total, ¿cuántas horas al día de estudio productivo aproximadamente dirías que sacabas, Amaya? Pues eh, unas 8, 10 seguro. O Entre 8 y sea, 10, dependiendo del día, sí. ¿no? Ya sabemos que siempre hay días un poquito más bajoneros y días que cunden más. Claro, había días que no me cundían tanto, entonces paraba un poquito antes o me lo tomaba con más calma. O paraba más veces en lugar de una vez a mitad mañana. Pero sí. Fenomenal. ¿Y cómo organizaste tú las vueltas al temario? Porque, claro, te apuntaste mientras estabas estudiando la carrera, terminando las Mm, prácticas. En verano es verdad que no estudiaste tanto, aunque fuiste moldeando los mm. manuales y a partir de septiembre te pusiste a tope. ¿Cómo organizabas las vueltas por asignatura? Vale, pues según las horas que ponía en el calendario de la academia, pues ponía a lo mejor 5 horas de bioquímica. Pues en la primera fase, en verano, julio y agosto, subrayaba el manual, nada más. Y me veía las clases. Y luego, ya a partir de septiembre, ya me ponía a hacer mis apuntes, porque me hago los apuntes a mano, todos. Entonces me pasaba todo lo que había subrayado del manual y lo que había visto importante en las clases y tal, o que había ido fallando en los simulacros también, me lo iba apuntando en los apuntes a mano. Y luego en la siguiente fase, o sea, de septiembre a diciembre creo que se terminaba la segunda fase, Ujú. me iba haciendo los apuntes a mano y los iba repasando. Y luego ya en la última era repasar lo que te diera tiempo. Vamos. O sea, en enero era un poco, iba ya un poco así a salto de mata de repasar lo que estaba subrayado 20 veces, porque ya no daba O tiempo sea, de desde nuevo. septiembre seguiste Mm, estrictamente el calendario que te sí, proporcionaba la academia y con eso fuiste dándole y me fue vueltas al bien. tema. O sea, me cuadraron muy bien las horas, menos alguna, por ejemplo, bioquímica. Pues lo tengo muy fresco de la carrera y me acordaba mucho, entonces no hice tantas horas, pero hice más de fisio, porque fisio se me daba un poco mal. Entonces Claro, al le final eché el más horas. calendario siempre es para todos los alumnos, pero es cierto que Sí, hay alumnos que al acabar la carrera, sobre todo en tu caso, si te apuntas recién has terminado, que mm, tienen más reciente una asignatura que otra, porque entre facultades cambia un poco el programa académico, claro. o gente que se le da mejor alguna asignatura que otra. mm. Y en los últimos 2, 3 meses, ¿qué hacías antes del examen? ¿El mismo planning de estudio y descanso los domingos lo compatibilizabas con algo de deporte, con algo que te hiciera desconectar? ¿O simplemente era estudiar y el domingo descanso?
No, o sea, sí que es verdad que el último, o sea, en diciembre seguía descansando los domingos y en enero ya no. O sea, en enero Y ya en no enero, descansaba ningún día. en enero es el repaso intensivo. Sí, a no ser que dijera, no puedo más, o sea, no puedo leer ni una línea más, Unas entonces sí, ya horas. me tomaba ese día de descanso, pero o esa mañana o esa tarde. Y luego el deporte lo hacía a las 8 de la tarde, cuando terminaba de estudiar, pues según me apeteciera, pues salía a correr o salía a dar un paseo o me iba al gimnasio, según A me viera. despejarte un poco. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y de la academia, qué recursos destacarías o cuáles crees que en tu caso en concreto te han ayudado más a obtener la plaza? Los test de la plataforma y los simulacros, 100%. O sea, los test de la plataforma es que hice todas las preguntas que había. No sé cuántas hay, pero las hice todas seguro. O sea, hice muchísimas y me sirvieron un montón, no solo para comprobar que lo que había estudiado había calado, sino que al final ya ves la técnica de test. De decir, esta claramente es falsa, por cómo está redactada ya es un pálpito, pero efectivamente era falsa, o cosas así. Y los simulacros también, porque te ayudan a gestionar el tiempo. Porque los primeros no me daba tiempo a nada, no me daba tiempo a repasar y era un caos. Y fallaba mogollón. Pero ya luego vas entendiendo cómo dar la primera vuelta y luego la segunda, repasando las preguntas que has dudado, tal. Entonces, los simulacros y las preguntas test de la plataforma, sin duda. Mm. Coincido contigo en que siempre incido muchísimo cuando hacemos estos webinars, en que las preguntas me parece fundamental. Es que por mucho tiempo que dediques a estudiar, si no haces una cantidad ingente de preguntas antes del examen, pues no vas del todo preparado y Mm. es casi igual de importante hacer preguntas que estudiar el temario, vamos. Sí, y los últimos meses, cuando ya estaba más quemada, a lo mejor decía, es que no me apetece nada ya repasar esto otra vez, pues hacía preguntas, que es aprender, que es Claro, más divertido que estudiar así un directamente. poco más dinámico ir haciendo preguntas y Sí. al final se te queda lo que fallas o las preguntas más difíciles se te Mm. quedan más así que repasando tú sola. ¿Y tú los simulacros te los estructurabas igual que en el FIR real? ¿Dónde los hacías? ¿Cómo los hacías? Al principio los hacía en la biblioteca y luego pasé a hacerlos en casa, pero no en la habitación donde estudiaba, en otra. Em, y me lo ponía, o sea, tal cual me fui al examen real, o sea, la misma botella de agua, la misma merienda, todo igual, el mismo estuche, todo, todo. Con tapones, porque es que sin tapones yo dije, no quiero que influyan los demás". Eh, y nada, me ponía a la misma hora que iba a ser el examen real, o sea, comía muy pronto, porque fue a las 2. Sí, Entonces, comía muy pronto y me ponía a hacerlo, paraba a mitad. Si eso, iba al baño, pues los días que me apetecía, había días que sí, había otros que no. Había días que me comía la merienda y otros que no. Eso. pero Y intentando seguir la sí, misma dinámica. y me ¿Y ponía cómo te estructurabas? 4 horas en lugar de 4:30, porque luego al final en el examen tardas más. Y en el examen real, esa media hora la utilicé. Y me estructuraba, pues a lo mejor 2 horas, o sea, las 2 primeras horas para dar una vuelta a todo, y me iba señalando las que dudaba y las que no tenía ni idea, o sea, las que decía, "Uf, esta, creo que me la voy a dejar". Entonces me señalaba en amarillo las que dudaba, aunque fuera un poco, y en naranja las que no tenía ni idea. Y así. Y no las contestaba en ese momento. Y daba la primera vuelta a todo y a pasarse esas 2 horas o cuando hubiese terminado la primera vuelta, pasaba las que ya había respondido, o sea, las que estaba segura a la plantilla. Y así ya las tenía. Y luego las 2 horas restantes, pues contestaba a las amarillas primero y luego ya si me sobraba tiempo, pues miraba las naranjas, pero las naranjas normalmente me las dejaba. Te quedaban. Sí, Y sí, eso, sí. eso en los simulacros y entiendo que el día del FIR te Igual. organizaste exactamente igual que en todos los simulacros. Sí, porque me fue bien. O sea, en los simulacros al principio no lo hacía así, lo hacía de otra forma. Y conforme vas haciendo simulacros, se te van ocurriendo cosas que luego implementas o no. Eh, y esta fue la que mejor me funcionó y los simulacros que mejor me salieron fueron así. Entonces dije, bueno, pues esta es mi técnica, por lo menos. Y desde luego que te Mm, funcionó. Qué bien. funciona muy bien.
Y te quería preguntar también, ¿cuáles crees tú que han sido los momentos más difíciles de la preparación? Los que has dicho, "Puf, esto me va a costar o esto me está costando más de lo que esperaba". Cuando tienes un mal simulacro después de una racha buena, que dices, ¿por qué? Eso es un ¿Esto bajón ha total. A mí pasado me aquí? pasaba igual. O O que sea, estás tienes a lo una mejor dos semana o que te tres, funde. sí, dos o tres muy bien, y uno pegas bajón así de la nada, porque sí que hay algunos que a lo mejor te notas más cansada o lo que sea y dices, flojo. Pero así de la nada choca. Eh, y luego, no sé, es que hay días que te levantas con el pie izquierdo y no te apetece estudiar y lo ves todo catastrófico y dices, esto no me lo voy a sacar nunca jamás. Y luego no es verdad, pero ese día pues estás así. Ya, Y eso, y luego las 2 semanas de antes del FIR estaba que me subía por las paredes, o sea, necesitaba hacerlo ya. Me daba igual sacar un 10 que un cero, me daba igual, yo quería hacerlo. querías quitártelo. Sí. ¿Y qué le dirías a tus compañeros o qué cosas te han ayudado a ti para cuando tenías un simulacro de estos de bajón total, se me ha dado peor de lo que esperaba y estos momentos de bajón? ¿Qué consejo les darías o qué hacías tú para intentar superar eso? Pues yo o llamaba a mi madre llorando, probablemente, me ha salido fatal, o a alguien de confianza, alguna amiga, a la pareja, lo que sea, em, o me ponía una serie que me gustase mucho o que estuviese viendo en ese momento que me enganchase digo, da igual, eh, Desconectar. ya mañana revisaré las que he fallado, hoy no, sí, intentar Muy bien. desconectar así. Y para las 2 semanas estas que me comentabas previas al FIR, que también son momentos duros, que te planteas, no, no sé si me lo voy a sacar, no sé si merece la Mm. pena, ¿qué cosas te ayudaban a ti en esos momentos? Eh, Pues claro, es que en esas 2 semanas dices, es que ya que he llegado hasta aquí, tengo que ponerme las 2 semanas que quedan y aprovechar el tiempo, pero no puedes estudiar porque no te concentras porque estás en el bucle. Entonces yo hacía test, y ya está. Intentar hacerlo más Pa- entretenido, ¿no? sí, pasar el rato que fuera haciendo test o mirando FIRES de años anteriores, o sea, el libro corto está hasta 2014 y ya lo tenía más que repasado. Entonces, pues 2013, 2012, 2011, así. Fenomenal. Sí. ¿Y tú qué consejo les darías a los alumnos que se fueran a presentar este año al FIR? Y sobre todo, aunque tu experiencia ha sido, por supuesto, una experiencia de éxito, pues si estuvieras ahora acabando la carrera, ¿qué te repetirías a ti misma, a tu yo del futuro, sabiendo, bueno, sabiendo lo que sabes ahora del FIR y tu preparación? Pues que es un proceso duro, que no es fácil, que todo el mundo lo dice, eh, que no pasa nada si se falla, porque yo de hecho decía, es que no me importa repetirlo. Llegaba a un punto que al principio, en septiembre, hasta lo disfrutaba, de estar estudiando, tal, a la biblioteca, la rutina. Claro, habrá gente que no le guste tanto la rutina y no le guste tanto estudiar, pero en mi caso era así. Y que es un proceso duro, pero que al final no he empezado la residencia, pero yo creo que merece la pena. Si estás Desde convencido luego, de qué es lo que quieres, yo creo que merece la pena. desde luego. ¿Y sabes qué especialidad vas a elegir, Amaya? Pues estoy entre micro y farmacia hospitalaria. No lo sé, estoy esperando a ir a las puertas abiertas a ver Pues quién me vende la moto mejor, pero me gustan las dos, me gustan las dos, la a verdad. mí me pasó igual y bueno, elegí farmacia hospitalaria, como os he dicho, pero he logrado seguir intercalándolas porque ahora me dedico también a la parte de infecciosas y de los PROA, los programas de optimización de antimicrobianos, de los niveles de antibióticos. Entonces, elijas la que elijas, siempre vas a poder quedarte con las partes que más te gusten de cada una. ¿Y alguna preferencia de hospital o de comunidad autónoma o En todavía no Castellón. sabes? Yo En soy de Castellón. Castellón y me quería quedar aquí. De hecho, dije, si no saco plaza en Castellón porque me la quitan porque quedó una plaza baja o lo que sea, lo repito. Pues bueno, Así yo que, creo que has así que tenido espero que suerte, no, pero yo pero creo que vas es- a tener, yo creo que vas a tener mucha suerte, Maya. Mm. Y bueno, ya para acabar la entrevista,
¿Cómo describirías tú la experiencia con la academia? Pues muy bien, o sea, muy cercana, sobre todo los mentores han sido como nuestros hermanos mayores, de que estaban ahí siempre para preguntarles lo que quisiéramos y resolver todas las dudas. Y con los profes también muy contenta, la verdad, porque yo soy muy pesada preguntando dudas por el foro y contestaban enseguida, así que genial. Qué bien, a mí eso también me ayudó muchísimo cuando estudié el circo en la academia. ¿Alguna cosita que quieras decir antes de desconectar? Pues que mucho ánimo a los que se presenten el próximo año y que es duro, pero que al final se disfruta, yo creo. Al Y final se consigue al quien lo final se quiere. consigue y parece que no llegue nunca, que no llegue nunca, que no llegue nunca. Y el día de antes dices, ya está, se ha acabado. Ya está, Mañana lo ya está. tengo. Sueño cumplido, objetivo Sí, cumplido y a la siguiente fase. mm, sí, sí. Pues nada, Maya, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Te deseamos muchísima suerte en la elección de plaza. Para lo Gracias. que necesites, aquí seguimos. Por si quieres preguntar cualquier duda de farmacia hospitalaria, Vale, pues aquí muchas estamos. gracias. Y esperamos seguir viéndote por aquí dando los consejos y Seguro, seguro. ayudando a los futuros alumnos. Seguro que sí. Un Muchas gracias. abrazo. Hasta Hasta luego. luego.